este hermoso capítulo. Dice el versículo 33. Entonces ellos le dijeron, ¿me siguen allí? ¿Ven? Lucas 5:33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Así que vamos a hablar hoy acerca de los odres nuevos. Los judíos estaban esperando a un Mesías. Amén. Estaban esperando al rey prometido, pero ¿cómo era ese rey que querían los judíos o que ellos esperaban, que estaba en su mente? Un rey poderoso políticamente, militarmente, ¿cierto? También que fuera fiel a la palabra de Dios, alguien que conociera perfectamente la palabra de Dios, eso sí es una de las características muy correctas. Y también ellos esperaban algo, ellos esperaban que este Mesías llegara a buscar a los más dignos, a los más justos, a los más santos y a los más sabios, a los más conocedores. Entonces, por eso ellos se esforzaban, obviamente, en esto, que iba, o sea, inclusive para ellos hasta el día de hoy, ellos piensan que la venida del Mesías depende de si ellos cumplen o no cumplen los mandamientos. Hasta el día de hoy, los judíos piensan eso, ¿cuánto más en aquel momento? Y entonces, si miramos así, ¿quiénes habrían sido los más dignos de haber sido llamados por el Mesías para que lo acompañaran? Los fariseos y los escribas, ¿cierto? Esos hubieran sido. Y eso era lo que ellos esperaban. Por eso el Señor Jesús, cuando dice aquí en el versículo 33, entonces ellos le dijeron, ese ellos, vamos a ver ahora quiénes eran esos ellos que le estaban preguntando a Jesús. Y Jesús contestó con una parábola que ustedes escucharon, que hace una ilustración entre lo viejo y lo nuevo, ¿cierto? Habla de odres viejos y odres nuevos. Y habla de vino añejo y vino nuevo. Muy bien. En resumen, dice que no se debe remendar lo viejo con lo nuevo, ni se debe mezclar lo nuevo con lo viejo. Ahora, ¿qué era un odre? Allí, creo que allí hay una imagen, Samuel, de un odre. ¿Ustedes han visto un odre? Epa, sí, muy bien. Sí, esta era la del odre, sí, ahí está. Un odre, inclusive aquí nuestra cultura, hace rato no lo veo, pero aquí utilizamos la famosa no, cantimplora no era. ¿Cómo se llamaba? La que llevaban a las plazas de toros. Yo alcancé en mi casa, tenían una, era una, bueno, sí, eso, de cuero, ¿cierto? Cocido y tenía una tapita para uno, pues para tomar agua, para tomar algún líquido, no sé con qué lo llenarían otros, pero bueno, en ese tiempo era el lugar donde guardaban
el vino. Más que el vino, empezaban guardando el jugo de uva para que se fermentara y se convirtiera en vino, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando empezaba a soltar esos gases de su transformación de pasar de jugo de uva a vino, se empezaba a estirar y se empezaba a tostar, a quedar más duro. Entonces él llegaba hasta cierto punto. Obviamente, si se estiraba más, ¿qué iba a pasar? Se rompía. Entonces, un odre viejo era muy difícil poderlo utilizar para echar nuevamente vino, jugo de uva, para que se convirtiera otra vez, porque iba a seguir el proceso y entonces iba a seguir estirándose y no iba a aguantar. ¿Y qué iba a pasar? Se iba a romper. Entonces era necesario que este jugo de uva se echara en un odre nuevo, ¿sí? Eso era lo que él les quería enseñar. Ahora, yo quiero que usted tenga en cuenta todo lo que pasó en este capítulo para que entendamos mejor esta parábola. ¿Sí recuerdan cómo empezó este capítulo? ¿En qué momento el Señor les está contando esto? Hablo del contexto histórico, qué episodios iban pasando. Habían milagros, ¿cierto? E inicia con un milagro. Dice aquí la historia donde el personaje que está con Jesús es Simón Pedro, ¿cierto? Dice en el versículo 1, mire, vamos a arrancar desde el versículo 1, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Pregunta, ¿los pescadores estaban escuchando la enseñanza de Jesús? Estaban trabajando, estaban lavando sus redes. No estaban escuchando a Jesús. Fue Jesús el que dice allí, y entrando, dice el versículo 3, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba a la multitud. O sea, le dijo, présteme un momento su barca para que la alejemos un poquitico para que todos me puedan escuchar porque hay mucha gente y aquí todos pegados pues no van a escuchar. Entonces lo utilizó allí como una plataforma para que lo pudieran oír mejor. ¿Esta sería la primera vez que Pedro se encontraba con Jesús? Buena pregunta. La Biblia, Lucas, perdón, nos narra que es la segunda vez. La primera vez fue cuando Jesús estuvo en la sinagoga, expulsó un demonio y cuando salió, llegó a la casa de Simón Pedro porque allí la suegra de Pedro estaba enferma. Pedro tenía suegra. ¿Cuántos tienen suegra? Ah, bueno, ya tiene uno de los requisitos, no, mentiras. Pero Jesús sanó a la suegra de Pedro. Pedro tuvo que haber visto ese milagro, ¿cierto? Y algo tuvo que haber pensado de Jesús. Sin embargo, días después Jesús está predicando y Pedro no está con Jesús. O sea, mire, Jesús fue y lo buscó a la casa y después fue y lo buscó al trabajo. Jesús estaba interesado en Pedro, en que Pedro lo conociera. Así que yo creo que Jesús está interesado en usted. Él nos ha buscado, ¿cierto? ¿A cuántos el Señor ha buscado? Yo creo que por eso estamos aquí, porque Él nos buscó. Él era el que nos andaba buscando a nosotros. Muchos de nosotros andamos más perdidos que, bueno, ese. Pero la segunda situación aquí dentro de este momento, este segundo encuentro del Señor Jesús con Pedro, es que Pedro tenía una necesidad. ¿Sí se acuerdan cuál era la necesidad? Necesitaba pescados. Dice allí que él había salido toda la noche para pescar junto con sus amigos, que eran Juan y Jacobo, que también se convirtieron en apóstoles. ¿Y sabe cuántos peces habían cogido? Ninguno. No habían pescado absolutamente nada, por eso estaban ya lavando las redes. Bueno,
perdimos el día, ahora voy a llegar a mi casa y yo no sé qué le voy a decir a mi esposa. Menos mal que están contentos porque ya la suegra está aliviada por lo menos, pero igual necesitaba, ¿cierto? Necesitaba. Ellos vivían del diario, de lo que podían hacer cada día y si ese día no pescó nada, pues no iba a llevar nada para la casa. Aparte de que algunos dicen que él tenía unas cuentas por pagar. Bueno, es muy posible que esto sucediera. Pero ¿qué le dijo el Señor en ese momento? ¿Sí se acuerdan qué sucedió allí? Él le dijo, vuelva otra vez y lo acompañó y le dijo, y eche la red. Y Pedro pues dijo, no, pues que esta no es la hora de pescar, porque la hora de pescar es en la madrugada. A esta hora es que nosotros venimos aquí a este lugar, pero a vender lo que pescamos. Y pues no vamos a tener nada que vender. Pero bueno, en su palabra voy a echar la red. Y vuelve Pedro, dice, y echó la red. Y dice, y habiendo, estoy en el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron las dos barcas de tal manera que se hundían. O sea, tuvo que haber sido una pesca milagrosa. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué pasó con él? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre. O sea, era un hombre necesitado y ahora había reconocido que era un hombre pecador, ¿cierto? Era un hombre pecador. Ahora, ¿por qué se identificó como pecador? Porque en ese momento fue pecador, porque pudo reconocer quién estaba con él. Dijo, este que está conmigo no es un profeta cualquiera, no es una persona cualquiera. Este realmente viene del cielo. Este realmente es el Señor. Y eso fue lo que causó en él ese temor. Y claro, usted estar delante de la santidad de Dios, delante de la presencia de Dios, pues tiene temor, ¿cierto? Pero ¿sabe lo que Dios o lo que el Señor Jesús hace con los necesitados y con los pecadores? Vamos a la segunda historia. Perdón, saltemos a la tercera historia, versículo 17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y dice que sucedió que unos hombres traían a uno paralítico, pero que a causa de la multitud no pudieron llevarlo delante de él. Y entonces, ¿qué hicieron? Subieron encima de la casa, abrieron el techo y ahí lo amarraron, no sé en qué forma, con su lecho, lo fueron bajando y lo pusieron delante de Jesús. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? Bueno, al ver la fe de ellos, amén. Versículo 20, al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué acababa de decir Pedro hacía unos momentos atrás? Apártate de mí porque soy pecador. ¿Y quién es el que soluciona ese problema? El Señor Jesús. Él tiene el poder para perdonar los pecados. Pero este paralítico obviamente tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Que lo sanara, poder caminar. ¿Y qué hizo el Señor? Le perdonó sus pecados, pero además de eso le dijo, tus pecados te son, perdón, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor tiene el poder para perdonar y para sanar. O más bien lo diría,
para suplir nuestras necesidades. Él tiene el poder para suplir nuestras necesidades. Pedro tenía la necesidad de los peces y Jesús hizo un milagro para que supliera esa necesidad. El paralítico quería caminar y Jesús suplió esa necesidad haciendo el milagro para que él fuera sano y pudiera nuevamente caminar. Y la historia de Pedro, ¿cómo termina allí en ese momento? Volviendo otra vez a Pedro. Dice en el versículo 10, asimismo, bueno, se apoderó el temor de ellos, de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Dejándolo todo, le siguieron. Esa fue la respuesta de Pedro. Ahora, la historia nos narra de otra persona también allí, que es Leví, ¿cierto? Vamos a otro episodio más adelante, versículo 27. Dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué pasó? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora, ¿qué es un publicano? Ayer hablábamos en el devocional de que era un publicano, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Un recaudador de impuestos. El hecho de ser recaudador de impuestos, digamos que no fuera judío, era terrible. La gente no lo quería. Pero ahora este no solamente era recaudador de impuestos, sino que también era judío, o sea, traicionero. Se había vendido al pueblo que los tenía oprimidos, que los había conquistado, y se había puesto al servicio de ellos para cobrarle impuesto a sus propios hermanos, a su propio pueblo. Oiga, ¿cómo no le iban a tener un mal genio, cierto? ¿Cómo va a ser tan vendido? Además, no solamente por el oficio, sino que bueno, ahí incluía varias cosas. Él tenía que relacionarse, estarse relacionando con romanos, y eso no era bien visto, con los gentiles. Así que esta no era una profesión muy bien pagada, claro que sí. Mateo tenía plata, pero nadie lo quería. No los querían los de su pueblo, no lo querían los romanos por ser un traicionero y no podían confiar en él, no lo querían ni en la propia casa. Era la vergüenza de los papás. Los papás lo que esperaban era un hijo que sirviera a Dios. Ese era el mayor privilegio de un papá. No que el hijo tuviera plata, sino que sirviera a Dios, que fuera fiel con Dios. Eso llenaba de orgullo una casa, una familia. Pero Mateo, ¿qué había hecho? Se había puesto era a ganar plata y había deshonrado a su propia familia. Así que Mateo, o Leví como lo llama aquí, era una persona rechazada. Era una persona ¿qué? Rechazada. Así que este capítulo nos cuenta la historia de una persona rechazada. ¿Sí se acuerda quién es esa otra persona rechazada? El leproso. Nos narra la historia de un leproso. Y dice en el versículo 12, sucedió que estando él, o sea Jesús, en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Escuché, un leproso era una persona con la que ¿quién quería estar cerca? A metros con un leproso. Nadie lo quería, tampoco lo quería ni en la casa. O sea, no era que no lo podían tener en la casa porque entonces todos se enfermarían. Rechazado en la propia casa, rechazado por los amigos y ceremonialmente era impuro. No podía entrar tan porque uno diría, no, pues la solución, voy a Dios y le digo, Señor, sáneme. No podía, porque allá no lo aceptaban por tener esa enfermedad, entonces era
rechazado ceremonialmente. No podía participar del culto, no podía entrar en la sinagoga, no podía ir a presentar sacrificios, nada que ver con Dios, lejos de la presencia de Dios. Esa era la situación de el leproso. Pero le dijo al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres, si usted tiene la voluntad, yo sé que usted tiene el poder para limpiarme. Si quiere, si es tu voluntad, así es. Y dice el versículo 13, entonces extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Jesús no tuvo temor de contagiarse, ni de que ni que quedara impuro, porque eso ceremonialmente, si tocaba a un leproso, también él quedaba impuro. Jesús no tuvo temor de eso. Todo lo contrario, lo tocó. Que hablábamos el jueves, ¿no? ¿Hace cuánto no abrazarían a ese hombre? ¿Hace cuánto no tocarían? Nadie le daría la mano. Jesús se acercó y lo tocó. Y en vez de él contaminarse, antes que hizo Jesús, lo sanó a él, lo limpió, quedó limpio en un momento. Asimismo, Mateo era rechazado por todos. Se consideraba impuro por sus errores. Este no había sido por una enfermedad, sino por sus propios errores, por las decisiones que él había tomado equivocadamente. Pero ahora Jesús se acerca a él y cambia ese rechazo y le dice: sígueme. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Mateo? Dice allí el 29, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Jesús cambió ese rechazo y ahora Mateo dejaba de ser, o Leví dejaba de ser una persona rechazada para convertirse ahora en un discípulo del Maestro, un discípulo de Jesús. Ahora, estamos hablando de la ilustración de los odres viejos y los odres nuevos, ¿cierto? Hemos hablado de dos ejemplos de personas que fueron convertidas en odres nuevos. Pedro y Mateo fueron convertidos en odres nuevos por Jesús, preparados para recibir lo que el Señor tenía para ellos, su propósito, su palabra. Ahora ellos pasaban a ser unos odres nuevos. Pero recordemos, ¿a quién es que Jesús le está narrando esta ilustración de los odres viejos y los odres nuevos? A los fariseos, a los escribas y fariseos. ¿Cuándo aparecen ellos aquí en este capítulo? Aparecen en la sanidad del paralítico, ¿cierto? Leíamos ahora el versículo 17, que dice que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Ellos querían escuchar a Jesús. Ellos estaban interesados en Jesús. Ahora, yo creo que ellos no habían venido a criticarlo. Yo creo que ellos habían venido a decirle: bueno, Señor, si tú eres el Mesías, reconocerás que estás con lo mejor de lo mejor. Aquí estamos para ti, para que estés bien rodeado de nosotros, los santos, los más. Eso era lo que ellos esperaban, los fariseos. Pero el Señor rápidamente identificó el corazón de estas personas, porque cuando sana al paralítico, ¿qué le dicen ellos? Está blasfemando. Es un blasfemo. ¿Cómo así? Que está perdonando pecados. O sea, yo creo que la queja de ellos también era, bueno, su preocupación por los necesitados, por los enfermos, sabiendo que aquí estamos nosotros, sanando por allá, haciendo cosas que normalmente ellos tenían, era que tenía que hacerlas un sacerdote, haciendo purificaciones y haciendo ritos para el perdón de los pecados. Y Jesús con una palabra o con una frase le está diciendo: tus pecados te son perdonados. Y eso causó un choque en ellos.
Y empezaron a ver que Jesús no era el Mesías que ellos querían, que él no había venido a premiar a los religiosos y a desechar a los demás, sino que vino antes a buscar a los rechazados, a los enfermos y a los pecadores. Y a esos fue a mostrar su amor y su misericordia con los más necesitados. Si él hubiera dicho, bueno, he venido por los que estén más preparados, a ver, aquí quiénes son los que ya hicieron el tercer nivel de teología en la escuela de quienes ya hicieron padres espirituales, quienes ya hicieron teología propia, quienes ya vieron la escatología, la hermenéutica, la homilética y la exégesis. Uy, tremendo. No, el Señor vino a los necesitados, a los que más necesitaban de Él. Y por eso fue rechazado por ellos. Pero vuelven y aparecen nuevamente en la siguiente historia. Cuando Jesús está con Mateo, dice que, o con Leví, que lo nombra aquí esta historia, dice que Leví, después de que el Señor lo llamó y lo siguió, dice que hizo un gran banquete, ¿cierto? Versículo 29. Y Leví hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de ¿quiénes? De publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, con Jesús y con sus discípulos. Y es allí cuando aparecen los escribas y fariseos y dice el 30. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis con publicanos y pecadores? ¿Por qué si este es el Mesías, no está juntado con nosotros, los santos, los puros, los sabios, los iluminados? ¿Por qué está allá con los necesitados, con los pecadores, con los rechazados? Se toca a los leprosos. ¿Por qué? El Señor escuchó que estaban haciéndole esta pregunta a sus discípulos y él mismo, venga, esta la contesto yo y les voy a dar la razón de por qué es que estoy haciendo esto. Y les dijo en el 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cuando usted llegó aquí, usted llegó porque usted era el más sano, porque usted era el más santo, el más puro y el más sabio y el que todo se lo sabía. ¿Sabe que yo escucho? Hay dos errores que comete la gente que dice, no, yo soy demasiado pecador para ir a ese lugar. Y otros que dicen, cuando yo ya no tenga pecados, entonces ahí sí voy a la iglesia. Sí, no, yo estoy comportándome muy bien, pero todavía me falta. Se cree merecedor de la gracia de Dios, se cree merecedor de la misericordia de Dios, pero no, si yo un día llegué al Señor, ¿sabe por qué fue? Porque reconocí que estaba enfermo, que necesitaba a Dios y aún necesito de Dios cada día necesito de Dios. Así que usted cuando llegó a Dios, o inclusive en este tiempo, usted siente que ya ha alcanzado un nivel de conocimiento y de santidad donde se considera digno del Señor. O para ustedes esta palabra cuando el Señor dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y usted dice, Señor, ese soy yo lo necesito, Señor. Yo necesito de su misericordia y de su gracia. Entonces el problema allí es el orgullo de los religiosos que se creían mejores que los demás y merecedores de la misericordia de Dios.
Dios nos mira con su gracia o mira con su gracia y su misericordia a cualquiera. Y lo que yo soy hoy y lo que ustedes hoy es gracias a la misericordia de Dios. Amén. Yo no puedo nunca decir, no, es que el Señor me llamó al ministerio porque es que, hombre, tipo excelente, perfecto, inteligente, guapo, santo. Obviamente el Señor empieza a transformarnos en ese odre nuevo, ¿cierto? Él hace la obra para que seamos ese odre nuevo, pero cada día lo necesitamos a Él. Es por su gracia y su misericordia, no por nuestra justicia. Ahora, otra cosa que nos demuestra esto es que estos fariseos todavía no habían entendido quién era Jesús. ¿Y quién es Jesús? Mire, mirando los últimos 2 capítulos únicamente, dice, ¿se acuerdan que apareció un demonio que le decía, yo sé quién eres, el santo de Dios, y has venido a destruirnos? ¿Sí se acuerdan? Eso está en el capítulo 4, versículo 34, que nos dice que Jesús es el santo de Dios y que Él ha venido a expulsar a los demonios y a destruir las obras de las tinieblas en cada vida. Ese es Jesús. También nos dice que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Rey prometido. Eso está en el versículo 41. También dice que Jesús es el enviado de Dios para anunciar el evangelio del reino. ¿Y qué dice el evangelio del reino? Que ha llegado el Rey para que todos puedan entrar en el reino. Amén. ¿Qué más nos dice allí? Ya en el capítulo 5, Él es el que nos limpia. Él es el que quiere que seamos limpios, así como limpió al leproso. Amén. Él es el Hijo del Hombre que tiene la potestad de Dios para perdonar pecados. Escuche, Él es el que perdona todos sus pecados. Creo que ahora voy a tener que volver a leer esta lista. Él es el médico que ha venido a sanar nuestra alma. Amén. Él es el que ha venido, perdón, no ha venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Voy a volverla a leer. ¿Quieren los versículos? Bueno, ustedes los pueden encontrar ahí fácilmente porque están en los 2 últimos capítulos. 4:34, 4:41, 4:43 y capítulo 5, versículo 13, versículo 20, versículo 24, versículo 31 y versículo 32. Recuerdo, Jesús es el santo de Dios. Escúchelo y créalo. Es el santo de Dios que ha venido a expulsar a los demonios y a destruir las obras de las tinieblas en cada vida. Es el Hijo de Dios, Cristo, el Rey prometido. Es el enviado de Dios para anunciar el evangelio del reino y dice que ha llegado el Rey para que todos entren en su reino. Es el que quiere que seas limpio. Es el Hijo del Hombre con la potestad de Dios para perdonar los pecados y es el que te dice, tus pecados te son perdonados. Es el médico que ha venido a sanar tu alma y es el que ha venido a llamar, no a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ahora sí, ¿por qué les da esta historia? Porque dice el versículo 33, hablo de la historia de la ilustración de lo nuevo y de lo viejo. Porque dice que ellos le dijeron, ¿por qué tus discípulos ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo los discípulos de los fariseos, pero los tuyos comen y beben.
¿Por qué los discípulos de Cristo no son como los fariseos y no ayunan y no oran? Más o menos sería. La pregunta es, ¿los discípulos de Jesús oran? Claro. Inclusive los discípulos a Jesús se le acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como tú oras. Y Él les enseñó la oración del el Padre Nuestro. Y en este evangelio sí que vemos a Jesús orando y obviamente enseñándole a sus discípulos que deben orar. Entonces, la pregunta no es si oraban y si ayunaban, sino era si ellos hacían esto de una manera religiosa. Eso era realmente, porque seguramente ese día en el que estaban en este banquete con publicanos y pecadores, era un día de ayuno. Claro, seguramente era un día de ayuno y entonces ellos ayunando y los otros bien contentos con Jesús comiendo y disfrutando y riéndose, porque Jesús en su misericordia les había dicho que Él los podía perdonar. Les había dicho que tenían los brazos abiertos, que Él había venido por ellos porque les tenía misericordia a ellos. Y ellos, claro, estaban felices. En cambio, estos fariseos ayunando. Hoy es día de ayuno y esta gente por allá comiendo. Entonces el problema tiene que ver no con el ayuno, sino con esa mentalidad religiosa, ¿sí? Encontré a alguien que decía que este pasaje se refiere a que los cristianos no deben ayunar. Pues yo no sé qué Biblia tiene, porque a mí en el siguiente versículo me dice, versículo 34, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que estén de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Más vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ellos iban a ayunar, pero ahorita no. Están disfrutando, están de fiesta con el Señor que ha venido a perdonarlos. Tienen el gozo. Y es que yo no sé por qué algunos piensan que es que la vida cristiana tiene que ser aburrida, ¿no? No, es que usted, ¿y por qué se está riendo? No, el Señor estaba de fiesta, estaba feliz. Al Señor se le acercaban los niños. ¿Usted cree que si Jesús fuera un malacaroso, los niños se le iban a acercar para estar con él? Él era feliz, él era alegre. El cristiano tiene que estar alegre. Amén. No puede mantener mal geniado y amargado y no, ¿cómo así? En ese momento no estaban ayunando porque estaban felices y el Señor estaba con ellos y los recibió en su misericordia. Y había convertido a un rechazado en un discípulo. Y entonces enseguida viene la parábola que les cuenta. Versículo 36, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Lo viejo y lo nuevo. Odre viejo. ¿Qué es un odre viejo? En el significado de esta parábola, el que no puede contener el vino nuevo, no quiere aceptar el evangelio por, porque es rígido por su tradición y no quiere aceptar lo que el Señor trae nuevo, como lo eran los escribas y los fariseos. El odre nuevo solo está dispuesto a ser transformado por Jesús y ser llenado por Dios. Amén. Está dispuesto, un odre nuevo, recibe lo que el Señor quiera poner en él. Ahora, ¿qué es el vino viejo? Esa religión seca, la tradición de ceremonias, de reglas, sin una relación real con Dios. Ese es ese vino viejo. Y sabe que la parábola termina diciendo en el 39, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. Muchos quieren quedarse en esa ceremonia, en esa religiosidad, en las obras, en ganarse
los méritos de Dios. ¿Le parece mejor? Es que es más fácil. Cuando usted le dice, no, es que usted, vea, tiene que hablar así, tiene que vestir así y tiene que andar con la Biblia así. Y, y listo. Y siga estas normas. Eso es más fácil que decirle, acérquese al Señor, búsquelo, reconozca su necesidad de Él, pídale perdón al Señor y deje que Él lo llene. Eso tan fácil. Y muchas personas que no les gusta el evangelio, porque no es como ellos lo piensan. El vino nuevo es el evangelio que ha venido del rey, que ha venido el rey, que anuncia que ha venido el rey y que él es misericordioso, que acepta a los rechazados, que bendice a los necesitados y a los que se sienten fracasados, les da un propósito de vida. Que al lado del gran Salvador sean pecadores, perdón, pasen de ser pescadores a pescadores de hombres y que saquen las almas para salvarlas del juicio eterno con el poder del Espíritu Santo. El vino nuevo es ese evangelio, esa palabra que transforma, esa palabra que da vida, esa palabra que nos acerca a Dios y que nos dice que Dios nos ama, que es misericordioso, que quiere transformar nuestras vidas, que Él nos acepta, que Él nos puede hacer nuevas criaturas, que Él pone en nosotros de su amor, que Él pone en nosotros de su poder, que Él nos da un propósito para que los demás puedan también conocer la salvación de Dios y que Él pone de la presencia suya, pone del Espíritu Santo en nosotros para que podamos ser sus discípulos. Ese es el vino nuevo. Yo no sé cuántos quieren en esta mañana de ese vino nuevo que pone el Señor en sus odres nuevos. Entonces, yo no sé, bueno, pregunta retórica. ¿Usted como quién quiere ser? ¿Como los odres viejos de los fariseos o como los odres nuevos que reconocen esa necesidad del Señor? Tenemos que cuidarnos porque a veces nos comportamos como odres viejos. Los odres viejos son los que andan criticando y diciendo, este no merece la misericordia de Dios. Este no debe ser discípulo del Señor porque hace esto y esto otro. Este ya hizo eso. No, Dios nunca lo va a perdonar. Y a veces caemos en el error de ser como los odres viejos. No somos llamados a juzgar quién merece la misericordia de Dios. Nuestro trabajo sencillamente es aceptar esa misericordia de Dios. Amén. Así que yo quiero invitarlo para que estemos de pie y oremos. Y para que dejemos que Él nos convierta en odres nuevos, para que Él pueda llenarnos de su vino nuevo. Amén. Dígale, Señor, yo quiero ser odre nuevo y que me llenes con un vino nuevo. Que si usted ha venido a Él, es porque Él ha tenido misericordia de su vida. Porque no es por sus merecimientos, es por su misericordia. Es por su amor, no es por lo que nosotros hayamos hecho, es porque Él nos buscó, nos encontró y nos llamó y nosotros contestamos a su llamado. Aquí dice que Pedro y que Mateo lo dejaron todo por el Señor, todo. Ellos dejaron su trabajo, ellos dejaron lo que venían haciendo. En el caso de Mateo no era solamente abandonar su trabajo, era abandonar aquello que lo hacía un rechazado. Hay cosas que nosotros debemos abandonar. Obviamente, pues todos no van a poder hacer lo que hizo Pedro, lo que hizo Mateo. Pero sí hay cosas que debemos abandonar para que podamos ser odres nuevos. Así que si usted quizás mira en su vida y dice,
que no puede ser ese instrumento de Dios porque usted es un pecador, recuerde que Dios, el Señor Jesús, es el que lo perdona. Si usted siente que no es una buena persona, que está lleno de fallas, que ha cometido muchos errores y que usted es rechazado, recuerde que el Señor es el que lo limpia, es el que toca su vida para que usted se acerque a Él y para que sea su discípulo. Que Él no le condena, sino que lo perdona y le acepta. Así que dígale: Señor, transfórmame en un odre nuevo. Haz de mí un odre nuevo. Dios le convierte en un odre nuevo cuando usted recibe su perdón, cuando usted reconoce como Pedro: soy un pecador, o cuando reconoce como el leproso: Señor, necesito ser limpiado, Señor. Y esa transformación la hace el Señor. Nosotros no nos podemos convertir en odres nuevos. El Señor nos llama y nos transforma en odres nuevos. Y hoy el Señor quiere recordarle que hay un vino nuevo. Ese odre no puede estar vacío. Usted es un recipiente para que se llene de la palabra, de la presencia, del poder y del amor de Dios. Y hay un vino nuevo que el Señor trae para su vida. Dígale: Señor, yo recibo tu vino nuevo. Quiero, Señor, que tú me llenes de tu vino nuevo. Señor, quiero ser ese odre que tú llenas con tu presencia. Quiero ser ese odre que tú llenas con tu amor. Señor, no quiero ser como los fariseos, no quiero ser un odre viejo, Señor. No quiero ser de los que se creen mejores que los demás. Quiero humildemente reconocer mi necesidad de ti, decirte: Señor, te necesito. Necesito tu misericordia y necesito que tú me llenes, Señor. Que tú me llenes de tu vino nuevo. Señor, gracias porque en esta mañana hay vino nuevo en este lugar, Señor. Y porque aquí hay vidas, Señor, que están recibiendo. Levanta tus manos y dile: Señor, recibo de tu vino nuevo. Hay un vino nuevo que está fluyendo, Señor, del cielo, de tu presencia, que nos llena, Señor, y que nos recuerda que somos amados, que somos tus hijos, Señor, que somos perdonados, Señor, por ti. Tú nos recuerdas que tú no nos rechazas, Señor. Tú nos recuerdas, Señor, que nuestro valor no depende de lo que diga el mundo, Señor, sino lo que dices tú. Y tú nos has recibido y nos has aceptado, Señor. Tú